Si estás buscando un sistema de seguridad para tu casa o negocio de una marca fiable a la par que económica, quédate en este vídeo porque te voy a enseñar uno de los mejores, aunque con matices. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como digo siempre en este tipo de vídeos, cada vez me parece más importante tener mínimamente nuestra casa controlada cuando salimos de viaje por trabajo, por vacaciones, etc. Y aquí es donde entra en juego el plantearnos, el instalarnos un sistema de seguridad, un sistema de alarma, aunque muchos usuarios no quieren pagar cuotas a una compañía, por lo tanto lo que principalmente buscan es un sistema sin cuotas, un sistema de autogestión. Y hay que decir que en el mercado tenemos un montón de sistemas de alarmas sin cuotas que podemos comprar. Hay sistemas muy económicos, como uno que os traje hace algunos meses al canal, y hay sistemas más caros y evidentemente más profesionales, como el sistema de alarma Ajax, que también os traje al canal. Claro, lo que normalmente buscamos es un sistema robusto, pero que también vaya acorde a nuestro presupuesto. Evidentemente un sistema que no nos tumbe el caco a la primera de cambio con un inhibidor o cortándonos la luz. Sin ir más lejos y sin entrar mucho en detalle, con un dispositivo como este, que vale solamente 16 euros en AliExpress, podemos tumbar un sistema de alarma que no sea lo suficientemente robusto o que no lleve las características necesarias para que funcione incluso sin internet. Yo personalmente he estado utilizando en mi casa durante más o menos 2 años el sistema de alarma Ring de segunda generación, que es una compañía o marca de Amazon, y es un sistema que de verdad funciona de lujo, pero que también tiene sus handicaps, y como usuario que he sido de este sistema durante casi 2 años, os voy a contar cosas que no os contarán en otros vídeos, las cosas más negativas de este sistema, o al menos las más negativas que yo le he encontrado. Yo en su día compré el kit básico de 5 piezas por menos de 150 euros, bueno, prácticamente 150 euros, pero es muy fácil encontrar este kit básico de 5 piezas a un precio alrededor de los 179 euros, así que como siempre os dejaré enlace en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. A estos precios me parece un sistema recomendable con matices que vamos a ver después, pero a precios superiores no. En su precio habitual no me parece tan recomendable porque pierde gran parte de su atractivo. Por supuesto, este kit de alarma lo vamos a acompañar de una cámara de interior que nos regalan con el kit en el momento de grabar este vídeo, y también una sirena de exterior que es opcional y se puede comprar por unos 79 euros más o menos. Por supuesto, este sistema de seguridad es completamente compatible con todo el ecosistema de Amazon, faltaría más, siendo una marca de la misma casa. Podremos visualizar las cámaras en nuestro Fire TV, en nuestro Echo Show, podremos activar y desactivar el sistema de alarma directamente con la voz si tenemos un altavoz inteligente de Amazon, y el kit básico de 5 piezas consta de la centralita o hub, que lleva incorporada la sirena de interior en su parte superior, va con una batería de respaldo que nos va a dar una autonomía de hasta 24 horas si nos cortan la luz, por ejemplo, y este hub se conecta mediante Ethernet, Wi-Fi y datos móviles si contratamos el servicio correspondiente del que luego os hablaré. Se comunica de forma inalámbrica mediante el protocolo Z-Wave Plus, y este nos da un alcance entre el hub y los sensores de hasta 76 metros. Dentro de la caja de este kit básico también nos viene el teclado retroiluminado, que nos servirá para activar o desactivar los diferentes modos del sistema de alarma mediante un pin o contraseña, y también tiene una batería interna que yo solo he tenido que recargar una vez al año mediante su puerto micro USB. Por lo tanto, vamos a poder instalar este teclado en prácticamente cualquier sitio, aunque evidentemente el sitio de instalarlo es en la entrada de nuestra casa o nuestro negocio. Dentro de la caja también nos viene un extensor de rango para dar más cobertura a todos los sensores, basta con enchufarlo en cualquier enchufe de nuestra vivienda y listo. Y por supuesto nos vienen los sensores, unos sensores completamente inalámbricos que funcionan mediante pilas y que nos van a dar una autonomía de hasta 3 años, cosa que realmente me creo porque yo he tenido este sistema prácticamente 2 años instalado en mi casa y he consumido un poco más de la mitad de su batería. Por un lado tenemos el sensor magnético para puertas y ventanas, muy compacto, se pega con la cinta de doble cara que viene instalada. Una parte se pega en la parte móvil de la puerta o ventana y la otra parte en el marco, y cuando estas se separan, pues produce el salto de alarma. Va con 2 pilas de botón tipo CR2032, y si queremos comprar alguno más aparte no son demasiado caros, unos 25 euros cada uno. Y por supuesto también nos viene el volumétrico o sensor PIR, que detecta presencia o movimiento, es inmune a mascotas, y este sensor también funciona con pilas, en este caso 2 pilas AA, y lo podremos instalar con la cinta de doble cara o con taco y tornillo que también nos incluyen, o sencillamente colocarlo encima de un mueble, aunque lo ideal es colocarlo a la altura que nos indicará el asistente de la aplicación, que luego veremos, y en una esquina de la estancia para que cubra el mayor área posible. Este sensor de movimiento lo podremos comprar aparte por unos 35 euros más o menos. Me gusta que todos los sensores de Ring llevan tamper antisabotaje, por si intentan desinstalarnos, pues va a producir un salto de alarma y nos va a llegar una notificación. Y además
además la marca también nos ofrece otros tipos de sensores para complementar nuestro sistema de alarma, tales como por ejemplo un sensor de rotura de cristales o un magnético de exterior. Y evidentemente este kit básico de 5 piezas, que es el que estamos viendo hoy, nos viene con todo lo necesario para alimentarlo, adaptadores de corriente, cables, etc. Si queremos, también podemos complementar nuestro sistema de alarma con una sirena de exterior que es completamente inalámbrica. Si la instalamos de este modo, funcionará con 3 pilas son de estas gordas, y con una autonomía de hasta 3 años. Y evidentemente esta sirena de exterior la instalaríamos en la fachada de nuestra casa o nuestro local. Además me gusta mucho una función que tiene esta sirena de exterior y que no le he visto a la competencia, y es la función que la marca llama del atardecer al amanecer. Esto lo que hace es iluminar lo que es la sirena de exterior cuando está anocheciendo y la mantiene iluminada durante toda la noche hasta que nuevamente amanece, para que desde el exterior se vea que es una vivienda o un local protegido con un sistema de alarma. Eso sí, para activar esta función es necesario que también le instalemos una batería de liberación rápida que nos proporciona la propia marca, y además que le conectemos una placa solar para que esté continuamente recargando y no se venga abajo. Evidentemente, si la conectamos a la instalación eléctrica de nuestra vivienda también vamos a poder utilizar esta función, pero si la utilizamos de forma completamente inalámbrica con pilas no vamos a poder hacer uso de esta función. El volumen de esta sirena lo podremos ajustar desde la aplicación móvil a un máximo de más de 100 dB a 1 metro de distancia, según nos indica la propia marca, y habría que ver exactamente cuántos son estos dB, ya que en España no está permitido montar sirenas de más de 119 dB. Y por último, podemos complementar este sistema de alarma con una cámara de interior que en ocasiones nos regalan con el kit de 5 piezas. En el momento de grabar este vídeo la están dando completamente gratis, y es una cámara que me gusta mucho, súper compacta, con un diseño muy chulo. Se alimenta por micro USB con un adaptador de corriente que nos incluyen, y tiene lo típico: vídeo en Full HD 1080p, comunicación bidireccional, detector de movimiento avanzada con reconocimiento de personas y visión nocturna. Además tiene un ángulo de visión de 140 grados y se conecta a la Wi-Fi de 2,4 GHz. Digamos que es la cámara más básica que podemos instalar de la marca, pero se ve y se escucha muy bien a pesar de su tamaño reducido, y obviamente la integración de esta cámara con el sistema de alarma Ring es de 10. Podremos configurar el sistema para que la cámara solo grabe movimiento cuando la alarma esté activada. Incluso si tenemos varias cámaras podremos configurarlas para que cuando una detecte movimiento las demás también empiecen a grabar, o incluso si tenemos un timbre de la misma marca que haga esto cuando alguien pulse el timbre. En fin, la aplicación es súper completa, súper sencilla, es una de las cosas que más me gusta de este sistema y voy a pasar a enseñaros. Bueno, pues por aquí tengo todo el sistema de Ring montado, como estáis viendo, y lo primero que tenemos que hacer evidentemente es agregar cada uno de los dispositivos a la aplicación móvil. Empezaremos por la consola central, centralita o hub, como la queramos llamar, y para ello vamos a descargar la aplicación de Ring, vamos a crearnos una cuenta y nos vamos a loguear. Después vamos a seleccionar dispositivos y vamos a seleccionar configurar dispositivo. Aquí vamos a seleccionar seguridad, lo primero que vamos a agregar será el sistema de alarma y después la cámara, y aquí nos dan algunas indicaciones de dónde tenemos que colocar la consola central, y esto es simplemente ir siguiendo cada uno de los pasos que nos van indicando en la aplicación para agregar los diferentes dispositivos. Aquí nos pregunta si queremos conectar nuestra estación base por Ethernet o por Wi-Fi. Yo lo tengo conectado por cable, siempre es lo más recomendable por cable, pero bueno, si no tenemos posibilidad de cable siempre podemos conectarlo por Wi-Fi. Y ahora nos aparece un listado de todos los dispositivos que vienen en este kit básico y lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a agregar el sensor de contacto, nos dice que quitemos la tira de las pilas, eso ya lo hemos hecho. Y lo siguiente que tenemos que hacer será pulsar el botón para que se agregue correctamente. Como estáis viendo, ahí lo está reconociendo. Aquí nos dice cómo instalarlo de una forma correcta en nuestra puerta o ventana. Vamos a seleccionar que está la puerta principal y vamos a seleccionar puerta principal como nombre a este dispositivo. Aquí nos explica cómo instalarlo de una forma correcta y ahí ya tenemos nuestro sensor de contacto correctamente instalado. Vamos a agregar el sensor de movimiento. Para ello vamos a retirar la lengüeta que hay en la parte de las pilas y vamos a pulsar el pequeño botón que tiene en su parte frontal. A partir de ese momento ya va a reconocerlo en unos segundos. Y para terminar de configurarlo, pues vamos a seleccionarlo. Aquí nos explica brevemente cómo instalarlo. Es muy sencillo, seleccionamos entrada. Y aquí nos sale un pequeño asistente para probar el detector de movimiento y poder configurar la sensibilidad a nuestro gusto. Y ya está agregado correctamente. Y por último vamos a agregar el extensor de cobertura Z-Wave. Para ello ya lo hemos enchufado a uno de los enchufes de la vivienda y lo agregamos como el resto de dispositivos. Para configurar el teclado nos dice que es necesario enchufarlo, aunque el dispositivo tiene batería, pero bueno, vamos a enchufarlo para poderlo configurar. Ahí lo tenemos correctamente enchufado y como estáis viendo ya lo está reconociendo. En el momento en el que lo tengamos reconocido en nuestra aplicación, lo tengamos emparejado por así decirlo, ya podemos desenchufarlo.
Vamos a configurar brevemente el teclado, nos sale un pequeño vídeo demostrativo, pero es muy sencillo y os lo voy a enseñar. Nos preguntan qué estancia está, que le pongamos un nombre al dispositivo, vamos a introducir los 4 dígitos para armar y desarmar los diferentes modos. Y aquí ya tenemos nuestro teclado agregado correctamente y ya podemos desenchufarlo. Solamente nos queda agregar lo que es la sirena exterior y la cámara de interior. Para ello vamos a seleccionar configurar dispositivo, volvemos a seleccionar seguridad y aquí vamos a seleccionar sirenas, sirena para exterior, y aquí nos explican brevemente nuevamente cómo debemos instalar esta sirena y cómo debemos configurarla. Aflojamos este tornillo que tiene aquí, que va con un muelle, no se nos va a caer, quitamos la tapa. Fijaros qué detalle tiene la tapa, tiene un pequeño nivel para cuando la instalemos en fachada la podamos poner de una forma correcta. Y ahora nos está diciendo la aplicación que escaneemos el código QR de la etiqueta. Fijaros, ahora lo que tenemos que hacer es quitar los 3 tornillos que tiene esta tapa y vamos a seguir la flecha para abrirla. Y aquí vamos a encontrar las pilas con la lengüeta de plástico. Tenemos también una bahía para colocar una batería. Y también tenemos los 2 contactos por si queremos alimentar de forma continua. Nuestra aplicación ya ha reconocido ahí nuestra sirena exterior. Aquí nos sale como en cada uno de los dispositivos una pequeña guía de cómo debemos instalar esta sirena exterior. Muy sencillo y además es que nos viene el paso a paso, no tiene absolutamente ninguna pérdida. Aquí nos pregunta cómo deseamos alimentar la sirena exterior, si lo queremos hacer con pilas, si lo queremos hacer con cables, si lo queremos hacer con batería recargable. Vamos a seleccionar pilas y vamos a hacer un pequeño test de esta sirena exterior a ver cómo suena. Fijaros cómo suena, ¿eh? Ya está agregada correctamente. Por último, vamos a agregar la cámara de interior. Para ello seleccionamos agregar dispositivo, cámara de seguridad y vamos a escanear el código QR que tiene la cámara en su parte trasera. Vamos a comprobar que la luz azul de la cámara está parpadeando, es así que vamos a seleccionar que está parpadeando. Aquí vamos a seleccionar la red wifi de nuestra casa, vamos a agregar la contraseña para que la cámara se conecte correctamente y ahí se está conectando a la wifi de nuestra red. Yo siempre he tenido estas cámaras configuradas como veis, con alertas inteligentes para que solamente detecte personas y no detecte otros movimientos de animales, insectos y demás. En mi caso yo las tenía colocadas en exterior, pero si las tenemos en interior, pues los cambios de luces también podría hacernos llegar una notificación, cosa que no queremos, solamente queremos que la cámara grabe o detecte movimiento de personas en caso de que nos entren en casa. Fijaros, desde el apartado dispositivos de la aplicación podremos configurar de forma independiente cada uno de estos dispositivos. Si por ejemplo seleccionamos sensor magnético y seleccionamos configuración de dispositivo, aquí podremos decirle si este dispositivo está colocado en la puerta principal, en una ventana o en una puerta secundaria. ¿Por qué? Porque si está colocado en una puerta principal tendremos un retardo en la entrada y en la salida para que la alarma no salte, pero sin embargo si está colocado en una puerta secundaria o en una ventana no tendremos ese retardo. Fijaros, lo mismo podemos hacer con el sensor de movimiento, podremos hacer los diferentes ajustes, podremos configurar en qué modo queremos que funcione este sensor, si queremos que en el modo dentro de casa funcione. A mí personalmente no me interesa esto porque si por ejemplo es de noche y voy a por un vaso de agua a la cocina o voy al baño, no me interesa que la alarma salte si detecta presencia. Sin embargo, me interesa mucho que este sensor funcione cuando estoy fuera de casa porque si detecta presencia, pues mal vamos. Y al igual que en el sensor magnético, podremos configurar dónde lo tenemos colocado. Si lo tenemos colocado en la entrada para que haya ese pequeño retardo cuando nosotros entramos a casa o salimos de casa, o en una habitación para que la alarma salte inmediatamente cuando detecte movimiento. Y por supuesto desde la aplicación vamos a poder también configurar todos los parámetros de la sirena exterior. Fijaros, nos dice que no tenemos alimentación por cable ni por batería, sino solamente por pila. También vamos a poder configurar los diferentes volúmenes de sonido, desde uno bajo hasta silencio, incluso hasta el más alto. Imagino que el más alto es el que nos proporciona más de 100 dB, que es lo que nos dice la marca. Y también podemos configurar la duración de la alarma. El máximo establecido son 10 minutos. Por defecto viene en 3 minutos, yo creo que con 3 minutos es suficiente. Y por último, si nos vamos a la configuración de la cámara, aquí podremos configurar desde la detección de movimientos, si queremos que sea muy alta o muy baja. Y fijaros, aquí podemos configurar cómo queremos que actúe la cámara en los diferentes modos. Por ejemplo, en desarmado la cámara no va a hacer absolutamente nada, quedará en un estado de stand-by, por así decirlo. En casa, las cámaras de interior no van a funcionar, pero las de exterior sí van a funcionar, y si tenemos timbres inteligentes de la misma marca, pues también van a funcionar. Y si estamos fuera de casa, todos los videotimbres y todas las cámaras van a detectar movimiento y van a proporcionar vídeo e instantáneas. Esta configuración me parece la más correcta, es la que viene por defecto y así lo vamos a mantener.
Y ahora os voy a hacer una demo de cómo funcionaría todo este sistema de alarma de Ring instalado en nuestra vivienda. Imaginaros que cada elemento está instalado en su sitio correspondiente y tenemos el teclado en la entrada de nuestra casa para poder activar y desactivar la alarma de forma correspondiente. Fijaros que el teclado lo podemos instalar directamente en la pared, pero si le damos la vuelta a la placa esta, también podemos instalarlo directamente sobre un mueble. Fijaros qué detalles, para que esté ligeramente inclinado. Lo ponemos aquí, encima del mueble de la entrada, y ya tenemos nuestro teclado instalado. Para armar o desarmar el sistema de Ring es sumamente sencillo. Con el teclado simplemente tenemos que pulsar el pin que hemos configurado previamente en la aplicación y seleccionar el modo. En este caso yo voy a poner el modo fuera de casa para que veáis cómo funciona. Y fijaros, esto es un sensor de luminosidad. Si nosotros no lo tapamos, pues ahora mismo el teclado no se retroilumina, pero si yo lo tapo, fijaros cómo se retroilumina. Marco modo fuera de casa. Retraso para salida iniciado. Y ahí se inicia el retraso que hemos configurado previamente. Fijaros que el sonido está saliendo por el propio teclado, aunque también podemos configurar que exactamente este sonido, la voz y el sonido de retraso también nos salga por el altavoz de la sirena. Fijaros que ya tenemos activado el sistema de alarma, ha llegado la notificación a la tablet y en cuanto detecte movimiento... Retraso para entrada iniciado. Ahí lo tenéis, nos ha llegado la notificación de que hay un retraso de entrada. Fijaros, no solamente nos llegan notificaciones de saltos de alarma, sino también cuando se ha producido ese retraso para la entrada. Vamos a desactivar la alarma antes de que salte, para ello pin, desactivar. Desactivada. Ahora vamos a activar el modo casa para que veáis cómo reaccionan los sensores y cómo suena la alarma. Para ello vamos a pulsar nuevamente el pin y vamos a seleccionar el modo casa. Casa ya activada. Ahí lo tenemos, fijaros que ha llegado inmediatamente la notificación. Y en este modo el volumétrico no va a funcionar, esto es completamente inservible en el modo dentro de casa. Sin embargo, en el momento en el que nos abran una puerta o una ventana, se abra un magnético, la alarma va a saltar, la cámara va a comenzar a grabar y la sirena exterior va a comenzar a sonar, además de la sirena de interior, fijaros. Desactivada. Ahí lo tenemos desactivado. Y en la aplicación podemos acceder a todo el historial de lo que ha sucedido en nuestra casa, las cámaras, las alarmas. Evidentemente, si tenemos un salto de alarma, podemos acceder a la cámara para ver qué está sucediendo en nuestra vivienda. Fijaros, ahí tenemos vídeo en directo, pero también tenemos un timeline de lo que ha sucedido anteriormente, fijaros. Por supuesto, podemos activar y desactivar la alarma remotamente también desde nuestro smartphone, desde nuestra tablet. Allá donde tengamos la aplicación móvil, podremos hacer exactamente lo mismo que con el teclado. Evidentemente, lo más sencillo es tener el teclado instalado en la entrada de nuestra vivienda, pero podemos hacer exactamente lo mismo desde la aplicación. Una aplicación muy buena, muy sencilla, muy intuitiva y que nos permite un montón de configuraciones. Y bueno, ¿cuál es mi conclusión final después de haber sido usuario de este sistema de alarma por casi 2 años? ¿Cuáles son los puntos más positivos y los puntos más negativos de este sistema de alarma? Como puntos positivos os puedo decir que es un sistema económico para la calidad que nos ofrece siempre y cuando lo compremos en oferta. Extremadamente sencillo de instalar y súper funcional, funciona muy bien, las notificaciones llegan al móvil de forma inmediata y todo el ecosistema de cámaras, timbres y sistemas de alarma funciona de forma excelente entre ellos. Y como puntos negativos tenemos varios, son puntos que no nos cuentan en ningún sitio y que te das cuenta una vez que has comprado el sistema, que empiezas a funcionar con él y que dices, uy, si es que para esto tengo que pagar. Me explico, yo en mi casa instalé 2 cámaras junto con el sistema de alarma Ring. Con estas 2 cámaras, para poder visualizar las imágenes de los últimos 30 días, en este caso la detección de movimiento de los últimos 30 días, tenía que contratar el servicio Ring Protect. Bueno, este servicio es económico, ya que por cámara tengo que pagar solamente 3 euros al mes o 30 euros al año. Esto por cámara. Es decir, por las 2 cámaras tenía que pagar 60 euros al año solamente para obtener acceso a las imágenes grabadas de los últimos 30 días, ya que por lo general estas cámaras de Ring no tienen acceso de tarjeta micro SD. Es decir, si no contratamos este servicio no podremos acceder más que al vídeo en directo de la propia cámara y no tendremos absolutamente ningún tipo de grabación. Bien, pero si además queremos el servicio de vigilancia asistida en nuestro sistema de alarma, entonces nos obligan sí o sí a contratar el servicio más caro, que en este caso es el Ring Protect Plus,
con el que pagamos 10 euros al mes o 100 euros al año contratando todo el año. Este servicio cubre todos los dispositivos Ring que tengamos en nuestro hogar o en nuestro negocio, pero ojo, todos los dispositivos que tengamos en una misma ubicación. Es decir, si yo tengo este sistema de alarma en mi casa habitual, pero también quiero montar otro sistema idéntico en la casa que tengo en la playa, tendré que contratar dos servicios Ring Protect Plus, es decir, 100 euros por sistema de alarma, 100 euros por ubicación. Y bueno, ¿qué es eso de la vigilancia asistida que nos activan con el servicio Ring Protect Plus? Pues es ni más ni menos que nos activan los datos móviles de la tarjeta SIM que viene incluida en la consola central, en el hub. En España esta tarjeta SIM va sobre la red móvil de Orange y con este servicio también nos incluyen una llamada telefónica si tenemos un salto de alarma, pero no una llamada telefónica de una persona como si fuese una CRA. Es un sistema automatizado, es decir, si hay un salto de alarma, aunque nos llegue la notificación push a nuestro teléfono móvil, o si no nos llega, porque por ejemplo no tengamos datos móviles allá donde estemos, pues nos va a entrar una llamada telefónica informándonos de que ha habido un salto de alarma. Podremos configurar varios teléfonos móviles, de manera que si la primera persona que hemos puesto en ese listado de llamadas no coge el teléfono, pues que pase al siguiente y así sucesivamente. De todas formas, os estaré dejando una tabla de lo que incluye cada plan para que si queréis podáis pausar el vídeo y lo veáis en detalle. Yo personalmente, una vez comprado y montado el sistema de alarma en mi casa y también las cámaras, me he visto prácticamente en la obligación de contratar el servicio Ring Protect Plus simplemente para tener acceso a las imágenes de los últimos 30 días y también para tener esos datos de reserva. Muy importante, por ejemplo, si nos cortan la luz o nos intentan inhibir el wifi, que nos siga llegando un aviso si hay un salto de alarma. Y si alguno se lo pregunta, no podemos meter una tarjeta SIM de otra compañía y configurarla, no, sencillamente porque no tenemos acceso a esa configuración. Tenemos que usar sí o sí la tarjeta SIM que nos incluyen y activar este servicio. Y en este punto más de uno se puede preguntar, bueno, vale, compro el sistema de alarma, activo el servicio Ring Protect Plus, pero quiero montar el sistema de alarma en una vivienda donde no tengo internet. Realmente, como tengo datos móviles, debería funcionar. Pues la respuesta es un rotundo no. Este sistema de alarma requiere de una conexión a internet estable, ya sea fibra, ADSL, en fin, necesitamos una conexión a internet en la vivienda o local donde la instalemos. Como bien llama la propia marca, son datos de reserva, por lo que si instalamos este sistema de alarma en una ubicación donde no tenemos internet, no tenemos fibra, no tenemos ADSL, no es una alarma completamente funcional, no es una alarma completamente operativa porque no va a funcionar de una forma autónoma aunque tengamos esos datos de reserva. Y otra cosa que no me gusta de este sistema de alarma es que no podremos configurar el volumen de la sirena integrada en el hub, ni tampoco precisamente esto de que la sirena vaya integrada en el hub, ideal para que los ladrones encuentren la centralita fácilmente. Por lo que mi recomendación final es, si vas a utilizar este sistema de alarma en una ubicación donde tienes internet, además estás dispuesto a pagar una cuota anual de 100 euros, es un sistema completamente recomendable, ya que la inversión inicial no es muy alta, siempre que la compremos en oferta, y el funcionamiento es muy bueno. Pero si no es así, te recomiendo a que te vayas a por alguna otra opción que no te obliguen un poquito de forma encubierta, podríamos decir, a contratar un servicio de suscripción, ya que este sistema de Ring lo venden como una alarma sin cuotas y yo pienso que no es del todo cierto. Si queremos aprovechar todas las características del sistema, tenemos que pasar sí o sí por caja. Repito, yo he estado contento con este sistema de alarma durante casi 2 años, pero pagando la suscripción Ring Protect Plus, es decir, pagando 100 euros al año. De lo contrario, me parece que es un sistema de alarma que tiene bastantes lagunas. Y obviamente no es un sistema tan robusto ni profesional como puede ser el sistema de Ajax, que es el que tengo actualmente montado en mi casa, aunque obviamente es más caro que este sistema de Ring. En fin, espero que no me malinterpretéis, es un sistema de alarma muy bueno, pero con matices que creo que os he comentado de una forma muy transparente en este vídeo. Ahora me encantaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en comentarios si tenéis algún sistema de alarma montado en vuestra casa, algún sistema de alarma sin cuotas, o si es con cuotas, cuál es. Os estaré leyendo y contestando. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.